Padre, de rodillas somos más grandes, Señor. Solo a tus pies encontramos seguridad. Solo ante ti encontramos salvación, seguridad en nuestras vidas. Queremos estar a tus pies, queremos adorarte, queremos bendecirte, Señor. Y esta mañana, mientras abrimos tu palabra, pedimos que hables a lo más profundo de nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, cobre vida por tu Espíritu Santo. Padre Celestial, que a los que venimos desanimados, tu Espíritu Santo nos fortalezca. Que tu palabra fortalezca nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo tome tu palabra y cobre vida para nuestras vidas, Señor. Pedimos que nos hables a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y hoy nuestros pensamientos los ponemos a los pies tuyos. Ponemos nuestros pensamientos a tus pies en esta mañana. Rendimos nuestras vidas, nuestras almas a ti, Señor, a tus pies. Queremos estar a tus pies. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, oramos, te adoramos, te damos honor y gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Te damos gracias. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es muy bueno. Puede tomar su lugar por un momento mientras nos preparamos para escuchar su palabra, la palabra de Dios. Si me le pueden dar más luz al santuario. Siento que quiero mirarlos, porque si no, solamente usted me mirará. Abra sus Biblias en el libro de Hebreos. Hay cartas y hay libros, y a este le han llamado el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 11 versículos 27. ¿Sabía que Hebreos, si usted va a la página de internet, usted se dará cuenta que el libro de Hebreos es uno de mis libros favoritos y nunca he predicado un sermón sobre Hebreos? ¿Puede creerlo? Siempre lo tenía para mí, pero ha sido una bendición. Hebreos capítulo 11, versículos 27, dice de esta manera. ¿Está conmigo en Hebreos? Hebreos, en su Biblia, se lo puse también en las pantallas. Dice así: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo o se mantuvo, dice la Reina Valera, como viendo al invisible. Hoy quiero compartir con usted este tema sobre las decisiones que impactan impactan la eternidad. En la vida todos tomamos decisiones. La vida está llena de decisiones. Hoy usted, antes de venir al servicio, tomó la decisión de venir o no venir. ¿Sabe que usted decide si adora o no adora? Usted decide con cuánta libertad adora a Dios o si usted se restringe. La vida está llena de decisiones a tomar cada día. Y mientras pensaba en este tema, vino a mi mente una historia de la obra de Shakespeare. En la famosa obra titulada, Shakespeare, un escritor del año 1580. En la obra titulada El mercader de Venecia, la heroína es una joven hermosa y rica heredera llamada Porcia, por si alguien estaba pensando un nombre. Aquí, y cuando leemos esta historia, muchos hombres de noble cuna pretenden a Porcia. Sin embargo, su padre había puesto una prueba para determinar cuál de ellos sería el hombre más adecuado para casarse con su hija. Todos deberían escoger una opción entre 3 cofres. El primero
era de oro, el primer cofre era de oro, y en él estaban escritas estas palabras: quien elija obtendrá lo que muchos desean. Este cofre tenía dentro una calavera. El segundo era de plata y decía en su inscripción: el que me elija tendrá o obtendrá lo que merece. Y tenía dentro, así dice la obra literaria de Shakespeare, la fotografía de un tonto. El tercero era un cofre de bronce y decía: el que me elija tendrá que dar y arriesgar todo lo que tiene. Y en este se encontraba el retrato de Porcia. Y el que lo eligiera se casaría con ella. Todos escogieron uno de los dos primeros cofres para su propio prejuicio, con excepción de Basinio, el tercero, que escogió el de bronce y obtuvo el derecho de casarse con la mujer que amaba. Cuando pienso en esto, o la moraleja de esta historia es clara. No debemos tomar decisiones guiados por las apariencias, porque las cosas que realmente importan no se ven a simple vista. El hombre sabio no toma decisiones basado en algo tan engañoso. Y esa es la lección que aprenderemos de la vida de Moisés el día de hoy. Hebreos capítulo 11, vayamos del 24 al 27. Mire lo que dice Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, y porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Mis amados, Hebreos 11 es el gran capítulo, o es el gran capítulo neotestamentario de la fe. Es como la alfombra roja donde desfilan las grandes personalidades de la fe, que es escrito a un grupo de hebreos de raza hebrea que estaban siendo tentados a abandonar la fe cristiana por la presión que recibían de parte de sus hermanos de raza, quienes los tenían por apóstatas de la fe verdadera. Es decir, este era un grupo de personas judías, hebreas, de pura cepa, que habían abandonado las tradiciones hebreas y judaicas que sus padres les habían enseñado por seguir a Cristo. Y el escritor a los hebreos, o el autor a los hebreos, o quiero decir, el autor de esta carta les hace ver que todos los santos del Antiguo Testamento se salvaron por la fe, y que todas las grandes obras que ellos hicieron en el Antiguo Testamento fueron motivadas por la fe y no por la ley. En ese sentido, el nuevo pacto no es diferente al antiguo pacto, pero también demuestra a través de estos ejemplos de la Escritura que la fe verdadera persevera en medio de las dificultades. Por esto deseo iniciar mi mensaje con este pensamiento, y voy a cerrar con este pensamiento. El gran mensaje de Hebreos es que el peregrinaje de los creyentes nunca ha sido fácil y nunca lo será. Pero la fe los capacita para perseverar hasta el fin, aún a pesar de las dificultades y las tribulaciones. Ese es el ejemplo que tenemos, o que nos dejaron Enoc, Abel,
Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José. Y es el mensaje que vamos a ver en la vida de Moisés. En el capítulo 11 de Hebreos, versículos 27. Leamos nuevamente lo que dice. 27 dice: por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Así que hoy, en esta mañana, en primer lugar, veremos qué fue lo que hizo Moisés. En segundo, por qué hizo Moisés lo que hizo. Y en tercero, cómo podemos imitarle en medio de las circunstancias difíciles de nuestra vida. Nuestro texto dice que Moisés dejó Egipto, pero eso plantea de entrada una pregunta y una dificultad. Y es el hecho de que Moisés dejó Egipto 2 veces. En 2 ocasiones. La primera como fugitivo solitario, cuando se descubrió que había matado a un egipcio. Se recuerda cuando Moisés se siente identificado con su raza y en un momento determinado ve a 2 hermanos peleando y él quiere interceder por ellos, y entonces viene y mata al egipcio, y después sus propios hermanos le dicen: ¿me quieres matar como al egipcio? Se dio cuenta que lo estaban persiguiendo, y entonces Moisés sale de Egipto. Mientras que la segunda vez ocurrió unos 40 años más tarde, cuando Moisés regresa a Egipto para liberar al pueblo de Israel y sale con ellos hacia la tierra prometida. La pregunta es: ¿cuál de estos 2 episodios es el que el autor de Hebreos tiene en mente? Los comentaristas están divididos si fue la primera o fue la segunda. Cuando él está hablando sobre esto, ¿a qué se está refiriendo? Y todos tienen argumentos de peso para decir: ¿fue esta o fue la otra? Pero es posible que el autor de la carta a los hebreos haya dejado esta duda adrede debido a la relación tan estrecha que guardan los ambos eventos de las 2 veces que Moisés deja Egipto. Hubo un momento en el que Moisés decidió dejar Egipto e identificarse con sus hermanos de raza. Pero cuando dice: por la fe Moisés dejó a Egipto, no fue simplemente que se mudó de localidad para irse a vivir a otro lugar. Moisés decidió dejar atrás la nación en la cual había sido criado, su cultura, su estilo de vida, y como consecuencia de eso, en 2 ocasiones tuvo que salir literalmente de Egipto. Ahora, la palabra, la Reina Valera dice: dejar implica tanto un movimiento físico como el abandono de algo. Es la misma palabra que aparece en Lucas capítulo 5 versículos 28, donde se dice que Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos cuando Cristo le llamó para que le siguiera, y dejándolo todo, le siguió. Mateo se fue detrás del Señor literalmente, pero también abandonó la vida que había vivido hasta entonces. Fue en ese mismo sentido que Moisés tomó la decisión de dejar Egipto. Es decir, Moisés dejó Egipto físicamente y dejó Egipto espiritualmente. Dejó las tradiciones, dejó todo lo que tenía que ver con Egipto para mudarse a otra tierra, espiritual y físicamente. Así que en ese punto de vista, Moisés se encontró ante una decisión muy difícil. Él tenía que continuar, él tenía que tomar una decisión: continuar como un egipcio en el palacio de Faraón, tal vez con la posibilidad de llegar a sucederle en el trono algún día, pero con el cual nunca había vivido, o tenía que irse a las personas raciales con los cuales nunca había convivido. Imagínense, Moisés creció en un palacio sirviendo, toda la gente le servía a Moisés, y ahora renuncia a eso. Tenía que tomar una decisión cuando Dios le llama. Tenía que pensar entre si seguía el llamado de Dios o continuaba en ese lugar. Es decir, tenía que renunciar a sus comodidades.
Qué decisión tan difícil. En Hechos capítulo 7 versículos 23 dice que Moisés tenía más o menos 40 años de edad, lo que significa que no era un muchacho impulsivo, sino un hombre maduro con una vida hecha en Egipto. 40 años de su vida lo pasó con todos los lujos. Y cuando pensamos en tomar la decisión, también tenía la idea de que le debía gratitud a la hija de Faraón, quien lo adoptó y lo crió como su hijo, con todas las ventajas que eso seguramente había significado para él. Ahora, debemos suponer que la perspectiva de mantener una posición de influencia debía de ser muy atractiva para Moisés. Egipto era la nación más poderosa de la tierra en aquellos días, y aun si no llegaba a ser el próximo faraón, Moisés tenía delante de sí una perspectiva segura de fama, influencia, poder. Pero a pesar de todo esto, Hebreos dice: por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado el hijo de la hija de Faraón. De golpe renuncia a su rango de honor, a sus títulos y a su dignidad. Ahora nosotros no nos perdamos. Moisés era un hombre sujeto a pasiones, igual que usted y igual que yo. Moisés luchaba con lo mismo que usted lucha y con lo mismo que yo lucho. Santiago dice que cada uno de estos héroes de la fe lucharon con las mismas situaciones como usted y yo las luchamos. Cuando pensamos en Elías, un hombre que él podía, mire, Elías en un momento determinado, cuando pienso en los héroes de la fe, uno que se me viene mucho a mi mente es Elías. Elías podía decir: mañana llueve o mañana no llueve, que caiga fuego del cielo, y caía fuego del cielo. Pero en un momento determinado, Elías, después de experimentar tanta la gloria de Dios, en un momento determinado Elías cayó en una depresión terrible y fue y se encerró en una cueva y le dijo: Dios, quítame la vida, porque solamente yo he quedado. Es decir, Moisés era un hombre sujeto a pasiones igualitas que las nuestras, acostumbrado, y más él, acostumbrado a mandar, a que le rindieran pleitesía, a ser el centro de atención. Durante 40 años había disfrutado la gloria de ser el nieto de Faraón, pero en un momento dado decidió dejar todo esto atrás. También renunció voluntariamente a una vida llena de placeres. Mira el versículo 25. ¿Está conmigo todavía? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. Egipto era en aquellos días como Hollywood o como Silicon Valley. ¿Lo dije bien? Como Silicon Valley. ¿Sabe Silicon Valley? ¿Sabe qué es? A Silicon Valley usted le debe su teléfono celular. Es donde se gestiona todos los intelectuales. De ahí sale casi toda la tecnología avanzada. Egipto era así, una tierra de intelectuales y artistas, un lugar donde se podía disfrutar de una gran variedad de placeres sensuales, sobre todo en la corte de Faraón. Y eso no es algo que se abandona con facilidad. Mire, hay personas que dicen: mira, si yo me entregaría a Cristo, pero tengo que dejar esto. Y no tienen como Moisés. Muchas personas viven por el placer y están dispuestos a hacer lo que sea con tal de obtener aquello que disfrutan. Moisés tenía en Egipto todo lo que pudiera desear en abundancia, pero tomó la decisión de abandonarlo todo. También renunció a las riquezas incalculables de Egipto. Mire lo que dice el versículo 26. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta ¿en dónde? Mire, siendo nieto de Faraón, todos los tesoros de Egipto estaban a su disposición.
y eso no era cualquier cosa, como podemos ver en los monumentos de los faraones y en las tumbas, y cómo las tumbas están llenas de joyas. Todo aquello que los hombres desean, lo que muchos consideran que son las cosas importantes de la vida, fue despreciado por Moisés como algo sin valor. Y todo eso, ¿a cambio de qué? Hemos visto que Moisés abandonó a Egipto, pero vamos a observar ahora lo que escogió. Porque es muy fácil, bueno, abandonamos. Pero mire lo que eligió él. Moisés escogió sufrimientos y aflicciones. Él prefirió ser maltratado, dice el versículo 25, con el pueblo. Todos nosotros rechazamos por naturaleza el dolor y el sufrimiento. Mire que a usted le digan, ven, sígueme que te voy a llevar a sufrir. ¿Váyase usted solo? En segundo lugar, él escogió la compañía de un pueblo despreciado y maltratado. Mire, acostumbrado a vivir entre los grandes, entre aquellos que tenían el control, los ricos, los poderosos, Moisés decidió identificarse con un pueblo pobre, oprimido durante más de 400 años. No fue simplemente que sintió pena por sus hermanos. Mire, él puede decir, ay, siento pena por mis hermanos, los latinos. Voy a ver qué hago. Voy a tratar de hacer alguna cooperativa para ayudarles. Y ahí calmo mi conciencia y les ayudo. Ay, pobrecitos los hebreos, voy a ver si hago una cooperativa y hacemos una cooperación y de pronto hacemos una fundación para ayudarles a ellos, para que sus hijos estén mejor, para que tengan clínicas mejor, para que estén mejor. No solamente hizo eso, él renunció y se identificó con ese pueblo. No solamente así, dice, escogiendo ser maltratado con el pueblo. Voluntariamente decidió identificarse con un pueblo de esclavos. Mire, hermano, yo la verdad que le digo, uno se quiere identificar con gente ¿cuántos dicen? Mi tío que vive quién sabe dónde, pero qué rico, ¿ah? Siempre todos tienen un tío rico, ¿no? Un tío que vive en Las Vegas, dice. Mi primo que es abogado, dice. Pero nadie dice, tengo un tío que es cholo. Ajá. Tengo otro que es drogadicto. ¿Verdad que nadie se quiere identificar? Ahora no estoy hablando. Moisés dice, se identificó con un pueblo que era esclavo. Dice, por la fe Moisés cuando ya era grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales. Moisés escogió reproches, burlas, escarnio y lo hizo plenamente consciente. La palabra, y leí en la Reina Valera, traduce como teniendo, es decir, considerando. Esa palabra conlleva a la idea de una decisión debidamente sopesada. Es decir, Moisés no dijo por emoción, ay, gloria a Dios, a mí vamos a echarle ganas. No. Da la idea de que Moisés se sentó, meditó, pensó y dijo, sigo a este pueblo. No era una idea meramente emocional. Hoy podemos leer la historia y ver las grandes cosas que Dios hizo por medio de él. Todos sabemos que el nombre de Moisés ocupa un puesto de honor en la revelación bíblica y en la conciencia del pueblo de Dios. Pero en aquel momento esa decisión le costó 40 años en el desierto, viviendo en el anonimato, rodeado de personas que no tenían su misma cultura o su conocimiento intelectual. 40 años cuidando ovejas. ¿Sabe? Vivimos una cultura microwave. Y cuando oramos, queremos que sea microwave. Si no, mira, Señor, yo voy a ir 4 semanas a la iglesia consecutivas. Pero si no me respondes, ahí te guacho.
¿Cuántos años el pueblo de Israel estuvo clamando por la liberación? 400, más de 400 años. ¿Cuántos lleva usted orando? 2 semanas, dice alguien. Él era una persona brillante, bien ilustrada, capaz de sostener una conversación al más alto nivel académico, pero durante 40 años vivió entre pastores de ovejas con los que muy probablemente no podía compartir muchas de sus inquietudes. 40 años después Dios se le aparece en la zarza ardiendo y le da la comisión de regresar a Egipto. Mire, estoy seguro que en un momento determinado Moisés ha de haber pensado: ¿para qué me metí donde no me importaba? Tan a gusto que estaba yo con el faraón ahí. Y estaba en el desierto cuidando ovejas. ¿Por qué lo hizo? Imagínese, 40 años. Después Dios se le aparece en una zarza y le da la comisión de regresar a Egipto para liberar a su pueblo. Finalmente, él comienza a ver los frutos de aquella decisión que había tomado décadas atrás. Pero sus problemas apenas estaban comenzando, fíjese. Él pensó, como personas dicen, y yo le voy a decir una cosa: si usted tiene familiares que no conocen a Cristo, nunca les prometa soluciones porque vengan a Cristo, porque quedará como mentiroso muchas veces. Como tampoco ande prometiendo sanidad divina que a usted no le corresponde, que solo le corresponde a la soberanía de Dios. Sus problemas apenas estaban comenzando. Ahora tendría que enfrentarse al hombre más poderoso de la tierra y probablemente a uno de los más tercos y obstinados en una contienda abierta por la liberación de su pueblo. Todos conocemos la historia. Faraón fue humillado, el pueblo de Israel liberado por el poder de Dios, y Moisés tendría que llevar más de 6 millones de personas a través de un desierto grande y espantoso hacia la tierra prometida. ¿Y qué pueblo, hermano? Yo creo este sermón lo escribí para mí. No paré de llorar, de pensar en la historia de este hombre. Durante otros 40 años, Moisés tuvo que soportar la incredulidad y las quejas de la gente. En el capítulo 23 del libro de Números sucede una historia extraordinaria. Están a días de entrar a la tierra prometida, a días. Y Moisés envía 12 espías, 12, uno por tribu, para reconocer la tierra prometida. Y entran a la tierra prometida y empiezan a mirar los frutos de la tierra prometida. Dice que los racimos de uvas los cargaban entre 2. Y venían bien felices, pero que se les aparece Juan Diego. No, los gigantes. Que se les aparecen los gigantes. Y vieron gigantes. Solo 2 tuvieron la perspectiva correcta de Dios. Solo 2. Y regresaron los 10 o los 12. Y los 2, Caleb y Josué, dice: vamos a entrarle. Los 10 dijeron: no, tan locos. Si vimos unos gigantes que hasta se los comía la tierra a la gente que entra ahí. Mira, el miedo nos hace ver cosas que ni existen, moros con cuchillos. Y querían asesinar a Moisés. ¿Para qué nos sacaste de ahí, Moisés? Si nosotros comíamos cebollitas y ajos, estábamos felices. Yo estaba bien a gusto en el mundo. No sé qué ando haciendo aquí de cristiano. Mire, Moisés por 40 años tuvo que soportar la incredulidad de esta gente, sus quejas, sus terribles manifestaciones de ingratitud. ¿Para qué nos sacaste? ¿Cuántas veces estuvieron a punto de matar al libertador Moisés? Ahora,
Los judíos veneran su nombre, pero ellos o sus ancestros querían asesinar a Moisés. Ahora, usted se puede pensar, Moisés dirigiendo 6 millones de personas. Si ha leído la historia, le recomiendo que la lea. Ay, ese Moisés, ¿quién le dijo que era el jefe? Hasta sus propios hermanos, Aarón y Miriam. Ay, ¿a poco nomás por Moisés habla Dios? ¿Y nosotros qué? Si somos sus hermanos. Sus propios hermanos le echaron bola. Ese Moisésito ya se le subió el puesto. Pero como Dios estaba con Moisés, le llamó la atención a Miriam y Aarón. ¿Y sabe por qué Dios? Y esto es algo que ahora me viene. ¿Sabe por qué Dios no eligió a Aarón y eligió a Moisés? Porque después de haber sacado Dios con poder al pueblo y lo pasa por el mar, allá en el monte Sinaí, cuando Moisés se va 40 días y no regresa y el pueblo presiona a Aarón, Aarón, presionado por la congregación, por esa gente, que Moisés ya no vino, de seguro se lo comió, Dios lo mató. Hagamos un Dios, Aarón, hagamos un Dios. Y Aarón sintió la presión del grupo. ¿Me entiende la historia esa? La presión del grupo. Cuando renunciamos a nuestra fe por momentos por la presión del grupo, ¿a poco eres cristiano? ¿A poco ya no esto? ¿A poco ya no lo otro? ¿A poco ya no aquí? ¿A poco ya no acá? Y Aarón dijo, pues hagámoslo, al cabo Moisés no viene. Cuando Moisés regresa con Josué, se encuentra una fiesta. Y mire lo que dice Aarón. Aarón dice, es que todos vertieron el oro y se convirtió en una estatua, en un becerro. All right. No tenía carácter. Pero no. Continuemos. Si esto le costó el inicio de su decisión o fue alto costo, tuvo que pagar. Luego no fue menor esta decisión. Implicó para muchas dificultades, muchas aflicciones para él. Mire lo que dice el 27. Porque se sostuvo. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Se sostuvo viendo ¿a quién? Ok, que alguien me explique. Si es invisible, ¿se ve? Pero se sostuvo viendo al invisible. Esa breve expresión nos da la idea de la perspectiva, fortaleza y coraje en medio de las dificultades y tribulaciones. Moisés tomó una decisión en un punto de su vida y cuando comenzó a cosechar las consecuencias, no claudicó. Mire, muchas veces las decisiones nos van a costar mucho, sufrimiento, aflicciones, por supuesto, pero no debemos claudicar como no lo hizo Moisés. La tenía clara. ¿Por qué? Se sostuvo como viendo al invisible, pues él miraba al que tiene el poder, no a las dificultades. Cada vez que le venía una prueba difícil, se sostenía de su mirada puesta en el invisible, en el Dios todopoderoso. Cada vez que venía algo sobre él, que él pensaba, de esta no salgo, él se mantenía viendo al invisible, al Dios todopoderoso, quien tiene poder para hacer todo como él quiere. Muchos toman la decisión de seguir a Cristo y comprometerse con su causa, pero tan pronto comienzan a sentir los embates del enemigo, sus propias luchas internas, la ingratitud de la gente a la cual sirven y el rechazo y el maltrato, abandonan su llamado. Ahora nos preguntamos, ¿cuál fue su secreto? ¿Cuál fue su secreto de Moisés? ¿Dónde encontró Moisés la motivación y el estímulo para correr una carrera tan larga y difícil? ¿Cuánto lleva usted caminando con el Señor? ¿Quién tiene más acá caminando con el Señor? ¿Quién tiene 40 años caminando con el Señor? ¿40 años? Allá, 40 años. 40 años. 10. Esto nos lleva, ¿qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Aquí encontramos que por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser ¿qué? ¿Sí está aquí todavía o cerramos la Biblia y nos vamos?
Sí, allá está. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de ¿quién? De Faraón. Por la fe, fue por la fe que dejó Egipto y se sostuvo todos esos años a pesar de las enormes dificultades que tuvo que enfrentar. No existe ninguna explicación natural satisfactoria para la decisión de Moisés para que se mantuviera. Fue su fe. Él hizo lo que hizo por la fe. Por la fe rechazó lo que rechazó. Por la fe escogió lo que escogió. Debe suponer que su madre Jacobet le había instruido bien. Le había instruido bien. Se recuerda que su madre biológica le crió por orden de la hija de Faraón. Y su madre todo ese tiempo, es posible que su madre le pudo enseñar las promesas del Dios eterno, del Dios verdadero. Y cada vez que tenía oportunidad le contaba a su hijo Moisés cómo Dios había llamado a Abraham, cómo Dios había guardado a Jacob, cómo Dios había guardado a Isaac y cómo la promesa del pueblo de Dios se cumpliría. Y en un momento determinado eso hizo efecto y mella en la vida de Moisés. Debemos suponer que su madre era una mujer de fe. Su madre era una mujer que contaba con el conocimiento de la palabra de Dios para compartir con su hijo, a quien ella cuidaba como una criada. Moisés descansó plenamente en la revelación de Dios. Creyó que Dios era fiel y todopoderoso y que cumpliría lo que había prometido. Nada ni nadie podía impedirle llevar a cabo lo que soberanamente había ya Dios decretado. Mire, la fe le permitió ver más allá de las circunstancias que lo rodeaban. Escuche esto. La fe le permitió levantarse por encima de sus sentidos comunes y percibir aquellas cosas que no se ven a simple vista. Dice el versículo 26, Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Escúcheme por favor, de verdad, escúcheme por favor. Los comprados por la sangre del Cordero, todos los galardones de este mundo nauseabundo que pueden ofrecer, no son comparados con el galardón y el tesoro que Dios tiene para nosotros. Los tesoros de Egipto perdieron todo su encanto cuando tuvo que escoger entre uno y otro. La decisión correcta vino a ser tan clara para él como la luz del mediodía. Los tesoros de Egipto no tienen ningún valor comparándolos con el galardón de Dios. La Biblia nos asegura que los creyentes somos herederos de Dios y que algún día seremos partícipes en Cristo de todo lo que a Él le pertenece. Las riquezas temporales que este mundo ofrece nunca podrán compararse con los tesoros de la gracia que Dios tiene reservada para aquellos que hemos creído en Él. En Él tenemos esperanza. Ningún tesoro se compara con la vida eterna que Dios nos ha dado por Jesucristo. Ningún tesoro se compara con los tesoros que Dios tiene guardados para nosotros en el reino celestial. No hay ningún tesoro comparado. Dice Pablo en Romanos 8:18: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice Pablo: estoy seguro, estoy convencido, sí estoy en la cárcel, sí estoy preso, sí he sido traicionado, sí he sido abandonado, pero ningún tesoro se puede comparar con la gloria venidera de mi Padre Celestial. Lo que hizo Moisés fue actuar en consecuencia. Escucha esto, lo que hizo Moisés fue actuar en consecuencia con lo que profesaba creer. La fe actuó en ese momento como un telescopio que puso delante de sus ojos lo que se encontraba a una distancia muy larga. Cuando Moisés tomó su decisión, tenía delante de sí los tesoros de Egipto, pero con el telescopio de la fe pudo contemplar a lo lejos el galardón que Dios
tenía para él y eso le permitió tomar la decisión correcta. Pero ¿cómo se aplica a nosotros realmente? Le voy a hacer una pregunta. ¿Realmente creemos lo que decimos que creemos? Escucha lo que le digo. ¿Realmente creemos lo que decimos que creemos? Mire, en la semana pasada murió uno de los más grandes predicadores. No sé usted qué medio sigue. El US Today sacó un joke, un chiste. Me pareció muy de mal gusto, pero está bien, libertad de expresión. Y sacó la foto de un montón de gente diciéndole a Bill Graham, bienvenido a casa si es verdad. Es ok. La pregunta es, ¿creemos lo que decimos que creemos? Si usted y yo partimos de esta tierra, ¿dónde estaremos? Por eso, ¿realmente creemos lo que decimos creer? Si preguntamos a cualquier cristiano si Moisés tomó una buena decisión, seguramente respondería que sí, por supuesto. Ahora podemos observar el curso de su vida de principio a fin para ver que ciertamente su decisión fue la mejor, la correcta. Pero permítame formular otra pregunta un poco más difícil. Si alguien, escuche esto, y esto eriza mi piel, créame que esto eriza mi piel. Si alguien leyera su historia de hoy en 200 años, ¿qué leerían de usted? Para que vea, me pongo. Si de aquí a 200 años leen la historia de mi vida, ¿qué leerán? ¿Un hombre que le fue fiel a Dios o un hombre que fracasó en su fe? Estamos en el camino. Se dirá que se dirá de nosotros que tomamos la dirección correcta, que no nos dejamos seducir por el brillo pasajero de este mundo, sino que elegimos por la fe el galardón de Dios. Mire, cuando veo a los muchachos, estamos luchando con muchas cosas, pero ver muchachos tocando aquí, sentados aquí, escuchando aquí, que luchan incluso con el idioma, pero que están aquí, ellos han tomado la decisión mejor de estar en este lugar para adorar a Dios, porque tienen en cuenta el mayor galardón, el reino de los cielos. El mundo ofrece muchas cosas. ¿Sabe qué fue lo que hizo que Moisés le ayudó? ¿Le ayudó? ¿O lo que hizo Moisés? La fe le mostró la perspectiva adecuada de la realidad. Podemos imaginar al tentador susurrando en sus oídos: Moisés, aquí está la oferta. Prestigio, fama, influencia, poder y riqueza. Y por el otro lado está la oferta de Dios. Escuche esto. Aquí no es que pare de sufrir, mi querido. Por un lado, la oferta de prestigio, fama, influencia, poder, placer, riquezas. Por el lado de Dios, dificultades, tribulaciones, un pueblo esclavizado, la burla, el escarnio del mundo. Pero entonces la fe vino en su ayuda y el Espíritu Santo posiblemente le susurra: ¿eso es cierto, Moisés? Pero todo lo que Egipto te ofrece es temporal. Ninguna de esas cosas dura para siempre, y ninguna de ellas podrá aliviar tu dolor y tu miseria cuando tengas que pagar por tus pecados. Por los siglos de los siglos estarás ahí. Por otro lado, escucha esto: las dificultades que ves en la senda de Dios también son temporales. Los placeres son temporales, las riquezas son temporales, incluso la salud es temporal. Personas que quisieran comprar una hora de salud, pero no la pueden comprar. Todo es temporal.
y en Dios. Las dificultades que se ven ahora, la senda de Dios también son temporales, las dificultades, pero serán usadas para moldear nuestro carácter. Más aún la puerta estrecha y este camino es angosto. Es difícil la vida del creyente. No es lo que decimos con nuestros labios, sino nuestras acciones y decisiones lo que revelan nuestras creencias. No es lo que yo predico. Quiero no meterme en problemas acá. Yo puedo predicar muy bien. O yo puedo ser un orador elocuente y convencer a todo el mundo. Pero si mi vida no hace match con lo que creo, no sirve de nada. Moisés, su vida hacía. Su vida personal decía lo que creía por sí sola. El que vive, no sé si decírselo, lo escribí con todo mi corazón. El que vive como un mundano está diciendo abiertamente que sus riquezas pertenecen a este mundo. No importa la fe que profese, la mundanalidad es una consecuencia directa de lo que esa persona cree realmente. Pero la fe no solo dio a Moisés una perspectiva adecuada de las riquezas de este mundo en comparación con el galardón de Dios. La fe también abrió sus ojos para que pudieran ver a Dios mismo. Mire lo que dice el versículo 27, que Moisés se sostuvo ¿qué? Como viendo al invisible. Por eso no tuvo temor de la ira del rey. Pudo soportar con entereza tantas dificultades y tribulaciones, porque se mantuvo todo el tiempo su vista delante de la presencia de Dios. Su bondad, su misericordia, su poder. Por la fe pudo ver a Dios, y esa visión de la deidad le sostuvo no por 10 años, por 80 años, 80 largos años sostuvo la vida de Moisés. Ahora, ¿cómo podemos imitar a Moisés? Voy rápido. Mis amados, quiero decir esto. El capítulo 11 del libro de Hebreos no es meramente informativo. El autor de la carta no tenía la intención que visitáramos esta galería de héroes de la fe del antiguo pacto para entretenernos con las enseñanzas de los personajes que aparecen aquí. La intención es obvia, era decir a estos creyentes hebreos del siglo primero y a todos los creyentes en Cristo Jesús de todas las edades, que lo mismo que la fe hizo por Moisés, puede hacerlo por nosotros también. Por eso, en primer lugar, debemos imitar a Moisés al tomar las decisiones. Es posible que nunca vamos a tomar esas decisiones como Moisés, miren, ni de chiste. Pero debemos imitar a Moisés. Cuando nos falta la fe, pidámosle a Dios el telescopio de la fe para poder ver más allá de nuestra propia vista, para tomar las decisiones correctas basadas en la palabra de Dios, en la fe de Dios. Cada decisión de nuestras vidas refleja el sistema de valores que tenemos. Y lo cierto es que las cosas que realmente tienen valor no se ven a simple vista. Solo pueden ser contempladas por la fe. Moisés hizo lo que hizo porque vio lo que vio y vio al invisible y su galardón. Y eso solo fue posible por la fe. ¿Sabe que como iglesia, y espero que me tengan un poquito de paciencia, como iglesia estamos aquí por fe? ¿Sí sabía que como iglesia estamos por fe? Haber comenzado, iniciado aquí, ha sido una lucha constante de fe.
de ver lo que Dios tiene para este lugar, para usted, para su familia, para nuestra comunidad. Es una lucha de fe. Debemos ver más allá. Cuando nos venimos por primera vez aquí, parecía que todo iba a ser muy difícil, y sigue siendo difícil, pero seguimos confiando en quien nos llamó a hacer su obra y a hacer su voluntad, y dependemos de Él. Pero necesitamos el telescopio de la fe, no para ver las dificultades, sino para ver a Dios obrar de manera sobrenatural en los momentos difíciles de nuestra vida. Necesitamos el telescopio, ¿verdad? Pablo dice: antes, aunque nuestro hombre exterior se está desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire, cuando ve a los adultos que van pasando los años y siguen confiando en Dios, cada día tiene más peso de gloria su fe, cada día tiene más peso de gloria su fe, porque se está acercando a su galardón amado por Dios. Segundo lugar, debemos imitar a Moisés en las dificultades de vivir en este mundo caído y hostil. Cada día tenemos que enfrentar las dificultades y tribulaciones por vivir en un mundo caído donde reina el pecado, la maldad, y muchas veces nos sentiremos exhaustos, a punto de desmayar. Si tan solo fuera un problema a la vez, todo sería bien, pero a veces no encontramos ni siquiera, es como que nos viene así. Hay personas que tienen dificultades en su vida y uno ora por las personas y uno intercede, pero a veces a uno se le viene todo encima, como cuando una tormenta se le viene. ¿Y a qué hora salgo? ¿A qué hora salgo? Y usted no puede respirar. Pues en esos momentos es hora de buscar y mirar a Dios. Dice el versículo 26, Moisés tenía puesta la mirada en el galardón que se sostuvo viendo como al invisible. Moisés no perseveró por un momento. Él fijó sus ojos en el galardón y se mantuvo año tras año, cada día, década tras década, hasta llegar al lugar de su reposo. Termino con esto. Debemos imitar a Moisés al enfrentar las seducciones de este mundo. Al igual que Moisés, nosotros también somos sometidos a una seducción constante con las riquezas y placeres. Y lo mismo que somos tentados a abandonar nuestra carrera, ese es el peligro real. Pero Dios tiene todo en control. Dios es soberano. Mire, por la fe, Dios rehusó. Dios rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. La Biblia dice que todo el que es conocido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, primera de Juan. Esta es la victoria. Si mantenemos nuestra mirada fija en lo que no se ve y en base a la perspectiva de la fe, y si guiamos nuestras vidas y tomamos decisiones y conducimos en este mundo y nos conducimos en este mundo basados en la fe, nuestro corazón estará confiado en medio de las dificultades. Viviremos con una amplia conciencia, al igual que Moisés. Y nos sostendrá a Dios en nuestra carrera, no por 1 o 2 años, o 5 años, o 30 años, hasta que entremos al cielo, hasta que lleguemos a nuestra carrera. Pero esta fe solo se obtiene cuando uno puede tener fe para creer en la muerte de Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Creer que Él murió por nosotros, creer que Él fue a la cruz, creer que Él derramó su sangre. Pero antes de creer eso, usted tiene que creer que es pecador. No puede creer en el sacrificio de Cristo a menos que usted crea que es un pecador y que no puede obtener la salvación y la vida eterna por cuenta propia. No puede tener fe en Jesucristo para salvación de sus pecados si no considera que ha pecado. Así que hoy usted puede obtener esta fe genuina, corazón a Cristo. Decirle: Señor, este día te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Señor, por la fe, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre y me diste vida eterna.
Hoy por la fe en tu Hijo Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi vida por la fe en Jesucristo. Perdóname de mis pecados. Soy perdonado por la fe. Soy perdonado de mis pecados. Señor, al mismo tiempo que hoy por la fe dedicamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y pedimos que tú las uses, que tú las honres, Padre, que aquellos que dan ofrendas, diezmos, puedan sembrar con la fe puesta en que tú eres quien provee y que nos has dado mucho. Bendice nuestros diezmos, bendice nuestras ofrendas para la gloria de tu nombre. Mientras nos preparamos para cantar este himno, oh tu fidelidad, bendice estos diezmos y estas ofrendas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Grande Señor es tu fidelidad.
bendiga, hermanos. El viernes no se les olvide a las 7:30.